Mi nombre es Diana Araceli Aque y soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Valladolid, Yucatán. En opción a la titulación de la licenciatura en Enfermería, les voy a presentar este plan de cuidados de enfermería estandarizado en pacientes con síndrome metabólico. Como objetivo general es diseñar un plan de cuidados en la enfermería estandarizado al paciente con síndrome metabólico a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento clínico y el lenguaje estandarizado Nanda-Nick y NOC. Como objetivos específicos tenemos que describir el marco teórico que constituye este síndrome a través de guías de prácticas clínicas y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes. Identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con síndrome metabólico. Como tercer objetivo específico es discriminar a través de la jerarquización de mayor y gordo los patrones funcionales afectados ante el síndrome metabólico para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base al síndrome. Y como último objetivo específico, establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones y actividades de la atención de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicho síndrome. El síndrome metabólico es una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que en conjunto son considerados factores de riesgo en un mismo individuo. Este individuo puede presentar de forma simultánea o secuencial la obesidad central, dislipidemias, anormalidades en el metabolismo, como es la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Esta enfermedad está estrechamente asociada a la resistencia a la insulina, sugiriendo la obesidad abdominal o central como responsable del desarrollo de la insulinoresistencia. Como manifestaciones clínicas, un adulto que padece síndrome metabólico, cuando cumple con 2 o más de los siguientes criterios ya antes mencionados en la definición, como es la presión arterial igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, niveles de triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitros y colesterol HDL menor de 35 miligramos por decilitros en hombres y menor de 40 miligramos por decilitros en mujeres. De igual manera, este padecimiento se presenta cuando existe microalbuminuria mayor a 20 microgramos por minuto y obesidad o perímetro de cintura mayor de 88 en mujeres y mayor de 102 en hombres. Cuando nosotros identificamos a pacientes con síndrome metabólico, usualmente la manifestación clínica más marcada que estos pacientes tienen son la obesidad abdominal. La obesidad abdominal implica el aumento y el acúmulo de grasa a nivel visceral, como por ejemplo los depósitos de tejido graso principalmente en el hígado, músculo y en el páncreas. Como tratamiento principal tenemos el tratamiento médico, que este tratamiento lo apoyaremos farmacológicamente. El tratamiento farmacológico de este síndrome metabólico está indicado generalmente cuando el paciente presenta un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos y hay complicaciones asociadas. Entre estos fármacos para el tratamiento, deberíamos mencionar 2 importantes grupos, los supresores del apetito y los inhibidores de absorción en los nutrientes. Como un ejemplo, podríamos administrar metformina. En el tratamiento quirúrgico, en los pacientes con obesidad importante, que usualmente son los pacientes que presentan este síndrome metabólico, se indica la cirugía bariátrica. Esta cirugía bariátrica tiene como objetivo disminuir el aporte energético y la formación de grasa corporal y así estimular el bajo consumo de la grasa ya formada, bajo 2 principios: la restricción o reducción de alimentos ingeridos y modificando su absorción. El procedimiento más utilizado para esta cirugía es el bypass gástrico. Esto con el fin de ayudar a los pacientes con obesidad abdominal a disminuir el peso y el índice de masa corporal de una manera rápida, esto para evitar aún más complicaciones. Por último y no menos importante, tenemos el tratamiento psicológico.
En estos pacientes es muy importante impartir terapia psicológica o psiquiátrica debido al estrés psicológico que esta enfermedad puede causar, ya que presenta muchas enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad mórbida, etcétera, como los antes ya mencionados. Esto puede causar mucho estrés a largo plazo y hay que tratar también esa sintomatología. A continuación les presentaré el cuadro de razonamiento, que está dividido en 5. Primero tenemos los datos significativos. Estos datos significativos son los signos y síntomas agrupados que el paciente con síndrome metabólico puede presentar, como por ejemplo un derrame cerebral, tensión arterial elevada, una enfermedad cardíaca, aterosclerosis, hiperglucemia, resistencia a la insulina, disfunción renal, obesidad abdominal, depresión y ansiedad. Como patrones funcionales, tenemos el primer dominio, que es actividad y reposo de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. En la definición del problema, la etiqueta diagnóstica que se utilizó para esta fue la 00201, riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, con factores relacionados o de riesgo a abuso de sustancias. Aquí podemos dar énfasis a abuso de sustancias en pacientes que consumen mucho alcohol o mucho tabaco. Como dominio 2, tenemos actividad de reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares respiratorias. Como etiqueta diagnóstica tenemos 00200, riesgo de disminución de la perfusión tisular ineficaz. Como factor relacionado tenemos conocimiento insuficiente sobre el proceso de la enfermedad. Usualmente estos pacientes tienen muy escasos conocimientos de lo que es la mantención de la salud. Como siguiente tenemos la etiqueta diagnóstica con el dominio 4, actividad reposo de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Como etiqueta diagnóstica tenemos 000267, riesgo de presión arterial inestable. Como ya antes mencionado, estos pacientes presentan una hipertensión arterial. Como factor relacionado o factor de riesgo tenemos inconsistencia en el régimen de medicación, porque usualmente los pacientes no suelen llevar su régimen adecuado. Como el del número 4 tenemos dominio 4, igualmente actividad de reposo de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca y como factor relacionado o de riesgo tenemos conocimiento insuficiente sobre los factores modificables. Luego tenemos el dominio 4, actividad reposo de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, y tenemos como etiqueta diagnóstica disminución del gasto cardíaco. Como característica definitoria tenemos que el paciente puede presentar edema, fatiga y aumento de peso. El siguiente es el dominio 2, nutrición, clase 4, metabolismo, etiqueta diagnóstica 00263, riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico. Y como factor de riesgo tenemos el riesgo de nivel de glicemia inestable. El siguiente es dominio 2, nutrición, clase 4, metabolismo, con la etiqueta diagnóstica 00179, riesgo de nivel de glucemia inestable. Como factor de riesgo tenemos conocimiento insuficiente sobre el manejo de la diabetes, que usualmente estos pacientes tienen una diabetes descontrolada. El siguiente dominio, entramos a dominio 1, promoción de la salud, clase 1, toma de conciencia de la salud. Como etiqueta diagnóstica tenemos a 00262, disposición para mejorar la alfabetización en salud. Como características definitorias, el paciente expresa el deseo de mejorar la comprensión de la información de la salud para tomar decisiones de atención médica. El siguiente es dominio 1, promoción de la salud, clase 2, gestión de la salud. Como etiqueta diagnóstica 00168, tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud. Como factor de riesgo, percepción negativa de la estrategia de la salud recomendada, y como característica definitoria, niega cambios en el estado de la salud. Por eso es muy importante tratar a estos pacientes psicológicamente.
El siguiente es dominio 2, nutrición, clase 5, hidratación. Como etiqueta diagnóstica tenemos 00195, riesgo de desequilibrio electrolítico. Como factor de riesgo, exceso de volumen de líquidos. El siguiente es el dominio 2, nutrición, ingestión. Como etiqueta diagnóstica tenemos 00232, obesidad. Como factor de riesgo, trastorno en las conductas alimentarias, en este caso sería exceso de alimentación. Y como características definitorias tenemos al adulto con índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Como siguiente tenemos el dominio 4, actividad reposo, de la clase 2, actividad ejercicio. La etiqueta diagnóstica es 00085, deterioro de la movilidad física. Esto puede llegar a pasar debido a la obesidad que está presentando este paciente y a la vida sedentaria que lleva. Como factores de riesgo tenemos el índice de masa corporal por encima del percentil 95 para la edad y sexo. Como características definitorias tenemos que el paciente presenta disconfort, movimientos lentos y dificultad para girarse. El siguiente es dominio 4, actividad reposo, clase 5, autocuidado. Como etiqueta diagnóstica tenemos déficit de autocuidado, alimentación. Como factor de riesgo, disminución en la motivación, y como características definitorias, deterioro de la capacidad para autoalimentarse de una manera aceptable, ya que estos pacientes se alimentan de lo primero que ven, por ejemplo, como son alimentos con exceso de grasas saturadas. Y el siguiente es dominio 4, actividad reposo, de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Como etiqueta diagnóstica tenemos la 00094, riesgo de intolerancia a la actividad. Como factor de riesgo, estilo de vida sedentario. El siguiente es dominio 1, promoción a la salud. Clase 1, toma de conciencia de la salud. Como etiqueta diagnóstica tenemos la 00168, con estilo de vida sedentario. Con factor de riesgo, conocimiento insuficiente de los beneficios asociados al ejercicio físico. Y como características definitorias, la actividad física diaria promedio es menor a la recomendada por sexo y edad y una mala condición física. El siguiente es dominio 4, actividad de reposo, clase 5, autocuidado. La etiqueta diagnóstica que se utiliza es 00193, descuido personal. Como factor de riesgo, elección de estilo de vida, y como características definitorias, no adherencia a las actividades saludables. El siguiente es dominio 6, autopercepción, de la clase 3, imagen corporal, con etiqueta diagnóstica 00118, trastorno de la imagen corporal. Aquí empezamos a tratar los trastornos psicológicos, de lo que se hablaba al principio en el tratamiento. Como factores de riesgo tenemos la alteración de la autopercepción y como características definitorias, cambios en el estilo de vida. El siguiente es el dominio 6, autopercepción, de la clase 2, autoestima. La etiqueta diagnóstica es 00120, baja autoestima situacional, con el factor de riesgo, alteración de la imagen corporal y las características definitorias como falta de propósito, reto situacional a su valía personal. El siguiente es dominio 1, promoción a la salud, clase 2, gestión a la salud. La etiqueta diagnóstica es 00099, mantenimiento ineficaz de la salud. Como factor de riesgo tenemos toma de decisiones deteriorada y como características definitorias, patrón de falta de comportamiento de búsqueda de atención de la salud. Por último, el dominio 4, actividad reposo, de la clase 1, sueño reposo. La etiqueta diagnóstica utilizada es 0095, insomnio, con el factor de riesgo depresión, y características definitorias, alteración del estado de ánimo, disminución de la calidad de vida. Aquí en el planteamiento diagnóstico, lo que se busca es presentar los diagnósticos antes vistos en el cuadro de razonamiento. Por ejemplo, tenemos el número 1, que es 00102, déficit de autocuidado, alimentación, relacionado con disminución de la motivación,
¿Cómo lo demuestra el paciente? Deterioro de la capacidad para autoalimentarse de una manera aceptable. Por siguiente tenemos el 0099, mantenimiento ineficaz de la salud, relacionado con toma de decisiones deteriorada. ¿Cómo lo demuestra? Patrón de falta de comportamiento de búsqueda de atención de la salud. Como tercero tenemos 00232, obesidad, relacionado con trastorno de las conductas alimentarias. ¿Cómo lo demuestra? Adulto, índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Como número 4 tenemos el riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico. ¿Cómo se evidencia? Riesgo de nivel de glicemia inestable. Como número 5 tenemos 00179, riesgo de nivel de glucemia inestable. ¿Cómo se evidencia? Conocimiento insuficiente sobre el manejo de la diabetes. Aquí vamos a ir enumerando y jerarquizando los primeros 10 diagnósticos más importantes en esta enfermedad y los más importantes a tratar de acuerdo a nuestro criterio y nuestro juicio clínico. El 6 es 00267, riesgo de presión arterial inestable. ¿Cómo se evidencia? Inconsistencia del régimen de medicación. El número 7 es 00029, disminución del gasto cardíaco. ¿Cómo lo demuestra? Edema, fatiga, aumento de peso. El número 8 es 00085, deterioro de la movilidad física relacionado con índice de masa corporal por encima del percentil 95 para la edad y sexo. ¿Cómo lo demuestra? Con disconfort, movimientos lentos y dificultad para girarse. El número 9 es el 00262, disposición para mejorar la alfabetización en salud. ¿Cómo se evidencia? Expresa el deseo de mejorar la comprensión de la información de salud para tomar decisiones de atención médica. El número 10 es el 00120, baja autoestima situacional, relacionado con alteración de la imagen corporal. ¿Cómo lo demuestra? Con falta de propósito, reto situacional a su valía personal. Aquí, a nuestro juicio clínico, estos son los 10 principales diagnósticos que se van a tratar en sus pacientes. Claro que están enumerados del 1 al 10, pero eso no significa que uno sea menos importante que otro, simplemente es que se van a tratar en conjunto y son los más importantes a tratar para que este paciente pueda salir de la enfermedad o luchar con la enfermedad de una manera más fácil y cómoda para el paciente. Como primer diagnóstico utilizado tenemos 00102, déficit de autocuidado, alimentación, relacionado con disminución en la motivación. ¿Cómo lo demuestra? Deterioro de la capacidad para autoalimentarse de una manera aceptable. El dominio es el 4, actividad reposo, clase 5, autocuidado. El resultado utilizado es el 0303, autocuidado comer. Aquí tenemos nuestras escalas de medición. Tenemos del 1 al 5. El 1 es gravemente comprometido, el 2 sustancialmente comprometido, el 3 moderadamente comprometido, 4 levemente comprometido, 5 no comprometido. Los indicadores que utilizamos para ayudar al paciente y las metas que se tienen es preparar comida para ingerir. Esto es enseñarle al paciente. De mantener a gravemente comprometido, aumentar a levemente comprometido. Como indicador 2 tenemos 030312, masticar la comida, que está moderadamente comprometido, y aumentar a 4, que sería levemente comprometido. El siguiente indicador es 00313, traga la comida, sustancialmente comprometido, y lo queremos aumentar a levemente comprometidos. El 030317, traga líquidos, lo tenemos gravemente comprometido y lo queremos aumentar a levemente comprometido. Como último indicador, tenemos que el paciente finalice una comida, que está sustancialmente comprometido y lo queremos aumentar a levemente comprometido. La intervención que se utiliza en este diagnóstico es la 5510, educación para la salud, y como actividades tenemos identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir
la motivación para seguir conductas saludables. Como siguiente actividad, determinar el contexto personal y el historial sociocultural de la conducta sanitaria personal, familiar o comunitaria. Como siguiente actividad, determinar el apoyo de la familia, compañeros y comunidad a las conductas que induzcan a la salud. Como cuarta actividad, implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e implementación de los planes destinados a la modificación de conductas del estilo de vida o respecto a la salud. La quinta actividad es enseñar estrategias que puedan utilizarse para enfrentarse a conductas insalubres o que entrañen riesgos, en vez de dar consejos para evitar o cambiar la conducta. Como personal de salud, estas actividades son las que debemos de seguir y realizar un plan de acuerdo a cómo queremos educar al paciente en el tema de la salud. Identificar y poder ayudar al paciente con los factores que afectan la salud de este y motivarlo para seguir con conductas saludables. La siguiente intervención utilizada es 5515, mejorar el acceso a la información sanitaria. Como actividades para esta intervención, tenemos determinar el acceso a la información sobre salud al inicio del contacto con el paciente, con evaluaciones informales y o formales. La siguiente actividad es determinar qué sabe ya el paciente sobre su estado o riesgo de salud y relacionar la nueva información con lo que ya se sabe. Para eso se va a trabajar en la intervención 1, que será proporcionarle nuevos conocimientos acerca del cuidado de su salud. Como tercera actividad, determinar la experiencia del paciente con el sistema sanitario. Por ejemplo, si ha habido consultas de control, por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, hipertensión, si asistió alguna vez a su control o si le recetaron medicamentos para esto. Y incluir la promoción a la salud, la protección a la salud, la prevención de enfermedades, el cuidado y el mantenimiento de la salud y el paso por el sistema sanitario. La siguiente actividad es proporcionar una enseñanza o consejos individuales siempre que sea posible. Claro que cuando el paciente acuda al hospital o al centro de salud, como personal, nosotros debemos de informarle e instruirle toda la información que el paciente requiera o pida en ese momento y utilizar una información clara y adecuada con el paciente. La siguiente intervención es 5614, enseñanza de la dieta prescrita. Como actividades para esta intervención es evaluar el nivel actual del paciente de los conocimientos acerca de dieta prescrita. ¿Qué es lo que sabe el paciente? ¿Qué es lo que él piensa que está bien? ¿Y qué es lo que piensa que está mal? E instruirlo de una manera adecuada para que él pueda llevar una dieta rica en nutrientes. Como siguiente actividad es explicar el propósito del seguimiento de la dieta para salud general. Aquí es explicar al paciente cuáles son realmente los beneficios que le pueden traer a él mantener una dieta saludable, una dieta rica en nutrimentos y baja en grasas saturadas, para cuidado de su salud, para disminuir los factores de riesgo o las complicaciones que las enfermedades que arrastra, puedan llegar a presentarse en su cuerpo. Como la tercera actividad, tenemos evaluar los patrones actuales y anteriores de alimentación del paciente, así como los alimentos preferidos y los hábitos de alimentación actuales. Aquí, por ejemplo, es preguntar al paciente qué es lo que él prefiere comer e intentar adaptar lo que a él le gusta a su nuevo estilo de vida para que los cambios sean paulatinamente y no sean cambios bruscos o drásticos. Como siguiente actividad, determinar las perspectivas, antecedentes culturales y otros factores del paciente y de la familia que puedan afectar la voluntad del paciente para seguir una dieta prescrita. Aquí, por ejemplo, influyen mucho los antecedentes culturales que tienen los pacientes, ya que muchas veces estos desconocen o ignoran qué es o cómo se maneja una dieta prescrita. Como siguiente actividad, tenemos determinar cualquier limitación económica que pueda afectar la compra de alimentos. Esto también se basa en cómo los pacientes comen debido a su economía. Por ejemplo, usualmente llegan a comer
comidas llenas de grasa saturada debido al bajo costo que estos tienen, pero también nosotros podemos enseñar que no toda la comida saludable es la más costosa. El siguiente diagnóstico es 0099, mantenimiento ineficaz de la salud, relacionado con toma de decisiones deterioradas, como lo demuestra patrón de falta de comportamiento de búsqueda de atención de la salud. El dominio 1 es promoción a la salud, la clase es 2, gestión a la salud, y como resultado tenemos 2006, estado de salud personal. Aquí la escala de medición vamos a tener del 1 al 5, que es lo mismo del diagnóstico pasado, de gravemente comprometido a 5 no comprometido. Aquí nosotros tenemos un total de 9 en puntuación diana y lo que queremos aumentar es a un total de 20. Como primera intervención tenemos el 7400, orientación en el sistema sanitario. Las actividades es explicar el sistema de cuidados sanitarios más próximo, su funcionamiento y lo que puede esperar el paciente o la familia. Esto es explicar a qué tipo de consulta puede acudir el paciente y lo que se espera en esa consulta para que el paciente pueda aprender. Actividad 2, determinar y facilitar la comunicación entre los profesionales sanitarios, el paciente o la familia, si es el caso. Esto está con lo de arriba. Por ejemplo, nosotros podemos instruir a que el paciente acuda a consulta y explicar o citar a él o a su familia para que puedan entender un poco mejor este proceso y se pueda facilitar la comunicación entre el paciente y la familia y los personales de salud. La tercera actividad es disponer un sistema de seguimiento con el paciente según corresponda. Aquí van a ser las consultas subsecuentes si el paciente presenta alguna enfermedad crónica, como la diabetes, la hipertensión, y animar al paciente a ir al servicio de urgencia según corresponda. Aquí si el paciente presenta alguna complicación durante este cambio de vida que le queremos imponer, más bien proponer, y que el paciente en cualquier alteración pueda acudir a urgencias. Y notificar al paciente las visitas programadas. Aquí es darle un énfasis importante a que el paciente acuda a todas las consultas que se le requieran y que se le pidan, para que así su cambio pueda ser importante y no presente tantas complicaciones del síndrome metabólico. La siguiente intervención es 5250, apoyo en la toma de decisiones. Como actividades tenemos establecer comunicación con el paciente al principio de su ingreso y determinar si hay diferencias entre puntos de vista del paciente y de los profesionales sanitarios sobre la afección del paciente. Igual el paciente se puede tener la idea de que él no está enfermo o no necesita ayuda y nosotros como personal de salud nosotros tenemos que decirle cuál es la afección que este paciente tiene y explicarle las complicaciones y de lo que se trata esta enfermedad. La siguiente actividad es ayudar al paciente a aclarar los valores y expectativas que pueden ayudar a tomar decisiones vitales fundamentales. Esto es con el fin de darle a entender al paciente lo importante que es cuidar su vida y su salud. La siguiente actividad es obtener el consentimiento informado cuando se requiera. Y por último, respetar el derecho del paciente a recibir o no información. Esto es darle información que el paciente quiera recibir y la que no quiera recibir tampoco es forzar a darle información que el paciente no necesite o no requiera. La siguiente intervención es 7330, intermediación cultural. Como actividades, tenemos la primera que es identificar con el paciente las prácticas culturales que pueden afectar negativamente a la salud, de forma que el paciente pueda elegir de manera informada. La siguiente actividad es proporcionar información al paciente sobre el sistema de asistencia sanitaria. Y la siguiente, determinar la naturaleza de las diferencias conceptuales que tienen los pacientes y el profesional de enfermería en relación con los problemas de salud
o el plan de tratamiento. Como siguiente actividad, debemos incluir a la familia en el plan para el cumplimiento del régimen prescrito cuando corresponda. A veces es de suma importancia que el paciente tenga más apoyo que el que le puede otorgar un personal de la salud, y este será el de su familia o de sus personas más allegadas al paciente. La siguiente actividad es fomentar una discusión abierta de las diferencias y semejanzas culturales. Esto con el fin de poder identificar los factores de riesgo o los factores que pueden modificar que el paciente pueda seguir o no una dieta saludable. El siguiente diagnóstico es el 00232, obesidad relacionado con trastorno en las conductas alimentarias. ¿Cómo lo demuestra? Adulto con índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. El dominio es 2, nutrición, la clase 1 ingestión, y como resultado tenemos 10,06, peso, masa corporal. Como escala de medición tenemos del 1 al 5. El 1 es desviación grave del rango normal y el 5 es sin desviación del rango normal. Como puntuación diana tenemos que el total es 7 y nosotros queremos aumentar a 16. La intervención sería 1280, ayuda para disminuir el peso. Actividades. La primera es establecer un plan realista con el paciente que incluya la disminución de la ingesta de alimentos y el aumento de gasto de energía. Esto es decirle al paciente qué es o los alimentos que puede ir cambiando de poco en poco para evitar el cambio brusco o drástico de su alimentación y ayudarlo a salir de esa vida sedentaria que ha llevado. Esto puede cambiar de forma muy positiva la salud del paciente. La siguiente actividad es determinar el deseo y la motivación del paciente para reducir el peso o grasa corporal. Como siguiente es fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables. Aquí, por ejemplo, nosotros preguntarle al paciente qué es lo que suele hacer, por ejemplo, ya que este paciente suele llevar una vida sedentaria, ¿qué es lo que hace en el día? Si, por ejemplo, podemos darle que si el paciente se la pasaba 8 horas acostado, de esas 8 horas puede tomar 4 horas y caminar por lo menos una, llegar a casa, estirar otra hora, dedicar un tiempo, unas horas para preparar sus alimentos saludables y no comprar esos alimentos llenos de grasa saturada en las calles. Como siguiente actividad es planificar un programa de ejercicios teniendo en cuenta las limitaciones del paciente, ya que como el paciente cuenta usualmente con obesidad mórbida, no puede hacer actividades más allá de lo que él puede aguantar o de las limitaciones que este paciente puede tener. Por ejemplo, tal vez se fatigue demasiado y esto puede tener una complicación más grave más adelante, que es lo que nosotros queremos evitar, más complicaciones. La siguiente actividad es recomendar la adopción de dietas que conduzcan a la consecución de objetivos de largo alcance en la pérdida de peso. La siguiente intervención es 5246, asesoramiento nutricional. Como actividad tenemos utilizar normas nutricionales aceptadas para ayudar al paciente a valorar la conveniencia de la ingesta dietética. La siguiente actividad es establecer metas realistas a corto plazo para el cambio del estado nutricional del paciente. ¿En cuánto tiempo quiere el paciente perder el peso o mantener una dieta saludable y en cuánto tiempo se puede lograr? Tampoco se trata de decirle al paciente que en menos de 1 o 2 meses va a lograr cambiar su estilo de vida. Esto lleva un tiempo y nosotros vamos a tener que seguir instruyéndole en ese tiempo. La siguiente actividad es determinar el conocimiento por parte del paciente de los 4 grupos alimentarios básicos, así como la percepción de la modificación necesaria de la dieta. Por ejemplo, aquí nosotros como personal de la salud y específicamente personal de enfermería, se puede asociar con el personal de nutrición para que su valoración de este paciente o, por ejemplo, el asesoramiento que se le dé
sea el más adecuado. Y aquí preguntarle de cuál grupo es el que consume más y explicarle que cada grupo tiene su porción. Como siguiente actividad es determinar las actitudes y creencias de los allegados acerca de la comida, el comer y el cambio nutricional necesario del paciente. La última actividad es comentar las necesidades nutricionales y la percepción del paciente de la dieta prescrita o recomendada. Preguntar al paciente qué se espera de esta dieta, qué espera que cambie de él y qué se espera a largo y a corto plazo. La siguiente intervención es la 1160, monitorización nutricional. Aquí a darle mucho énfasis como actividad, pesar al paciente cada vez que este paciente acuda a consulta. Lo que debemos hacer es pesarlo para ver si todas las pláticas que se le ha dado y todas las dietas que se le prescribieron están funcionando adecuadamente de acuerdo a el tiempo que se estima y el tiempo de baja de peso. Porque si esta baja de peso excede lo que se estima que se debería de bajar en 1 o 2 meses, también ahí podemos tener un factor de riesgo o una nueva complicación. La siguiente actividad es obtener las medidas antropométricas de la composición corporal. Por ejemplo, sacarle el índice de masa corporal, medirle la cintura y la medición de los pliegues cutáneos. Esto con ayuda del personal de nutrición. La siguiente actividad, monitorizar la ingesta calórica y dietética. Aquí es nosotros ver cómo está yendo el cambio de su dieta prescrita, si este paciente lo está siguiendo adecuadamente a cómo se le hizo el plan. La siguiente actividad es identificar las anomalías del sistema musculoesquelético, por ejemplo, la emaciación muscular, artralgia, fracturas óseas o postura inadecuada. Por ejemplo, esto puede causar las fracturas óseas si nosotros le pusimos que haga ejercicios de alto impacto a este paciente debido al sobrepeso que éste está llevando en sus prominencias óseas. O las posturas inadecuadas, esto igual se puede dar debido a la obesidad o adquieren una postura encorvada. Como última actividad tenemos discutir el papel de los aspectos sociales y emocionales del consumo de alimentos. Como siguiente diagnóstico tenemos el 00263, riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico. ¿Cómo se evidencia? Riesgo de nivel de glicemia inestable. El dominio es 2, nutrición, clase 4, metabolismo. El resultado es 0804, función metabólica. Aquí tenemos escala de medición del 1 al 5, siendo 1 desviación grave del rango normal y el 5 sin desviación del rango normal. Como puntuación diana tenemos que al principio un total de 9 puntos y lo que queremos es aumentar a un total de 16. La primera intervención es el manejo de la nutrición. Como actividades es determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales. La siguiente actividad es instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales, es decir, comentar las directrices dietéticas y las pirámides de alimentos. Como regla general, las personas con síndrome metabólico deben adherirse a un contexto de hábitos dietéticos basados en una dieta con baja ingesta de grasas saturadas, grasas trans y colesterol, así como también la reducción de la ingesta en azúcares simples y aumento de la ingesta de frutas, verduras y cereales. Como siguiente actividad es ajustar la dieta, es decir, proporcionar alimentos con alto contenido proteico, sugerir el uso de hierbas y especias como una alternativa a la sal y proporcionar los sustitutos del azúcar, aumentar o reducir las calorías, aumentar o disminuir las vitaminas, minerales o suplementos según sea necesario. Como última actividad es enseñar al paciente sobre los requisitos de la dieta en función de su enfermedad. Por ejemplo,
como ya antes mencioné, la actividad, sugerir el uso de hierbas o de otra alternativa para la sal en los pacientes hipertensos, esto para evitar alguna complicación. Como siguiente intervención es 21-25, manejo de la hiperlipidemia. Como primera actividad, tenemos obtener una historia clínica detallada del paciente para determinar la presencia de la hiperlipidemia o el nivel de riesgo del paciente, incluyendo el uso de medicamentos y los valores analíticos. Como siguiente actividad tenemos identificar las posibles causas de la hiperlipidemia. Por ejemplo, una dieta alta en grasas saturadas, en carnes rojas, en alimentos fritos, productos lácteos y bajos en fibra. Así como también fumar, tener obesidad, tener un estilo de vida sedentario, antecedentes familiares de hipercolesterolemia. Y también aquí se deben incluir las condiciones metabólicas y los medicamentos que afectan al metabolismo de los lípidos, como por ejemplo es el hipertiroidismo, enfermedad hepática o renal, anorexia nerviosa, diabetes no tratada, glucocorticoides y estrógeno. Aquí en el síndrome metabólico en general no es cuánta grasa es la que el paciente consume, sino qué tipo de grasas es la que el paciente debe consumir y qué no debe de consumir, esto con tal de manejar la hiperlipidemia. La siguiente actividad es realizar un examen físico completo, incluyendo signos vitales, estatura, peso, índice cintura-cadera e índice de masa corporal. Y usar las pautas del panel de tratamiento de adultos 3 del National Cholesterol Education Expert para determinar el tipo de riesgo del paciente. Y aquí poder ayudar o no al paciente con algún tipo de fármacos como corticoides o algún antidepresivo, antihistamínico, estos tipos de medicamento pueden causar un efecto adverso en este síndrome metabólico porque estos consumen dos de sus mayores características, que es causar obesidad o una intolerancia a la glucosa, y también determinar el riesgo del nivel del paciente. Aquí, por ejemplo, si los pacientes llegaran a tener VIH, pueden crear algún tipo de riesgo o generar un síndrome metabólico secundario. La siguiente intervención es 1260, manejo del peso. Y como actividades tenemos comentar con el individuo la relación que hay entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la ganancia de peso y la pérdida del peso. Aquí, por ejemplo, debemos mantener la importancia de la prevención de la obesidad y las comorbilidades que esto indica. El manejo de la obesidad o el manejo del peso es más complejo debido a que no es posible eliminar los alimentos de forma definitiva del entorno de la persona obesa. Así que lo que nosotros debemos hacer es promover la actividad física y evitar a toda costa el sedentarismo. Promover los hábitos alimentarios adecuados, en particular el consumo de frutas y verduras. Debemos prevenir el tabaquismo o el consumo de alcohol en estos pacientes. Como segunda actividad es comentar con el individuo las condiciones médicas que pueden afectar el peso, comentar con el individuo los hábitos, costumbres y factores culturales y hereditarios que ejercen su influencia sobre el peso. Como ya antes mencionado, podemos no eliminar al 100% toda la comida que rodee o esté en el entorno del paciente, los alimentos que se consumen en dicha cultura, no se pueden eliminar al 100%. Y determinar el porcentaje de grasa corporal ideal del individuo, dependiendo esto de su índice de masa corporal, dependiendo de su peso y de la talla, es como lo que debemos de ir sacando cuál sería el peso ideal. Y como última actividad tenemos desarrollar con el individuo un método para llevar un registro diario de ingesta, sesiones de ejercicio y o cambios en el peso corporal.
Y tenemos el siguiente diagnóstico, 00179, riesgo del nivel de glucemia inestable. ¿Cómo se evidencia? Conocimiento insuficiente sobre el manejo de la diabetes. Aquí tenemos una puntuación diana de total de 8 y lo que queremos es hacer aumentar a un total de 20. Como primera intervención tenemos el manejo de la hiperglucemia. Aquí es vigilar la glucemia si está indicado en el paciente. Como siguiente actividad, observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia, poliuria, polidipsia, polifagia, debilidad, malestar, letargo, visión borrosa o cefalea debido al aumento de la glucemia. Aquí el paciente puede estar desarrollando ya como es la diabetes mellitus. Tal vez el paciente no lo tenía en un principio, pero puede irlo desarrollando dependiendo de las complicaciones que este vaya llevando y si se está cumpliendo o no con el tratamiento que se le vaya dando y su régimen alimenticio. Como siguiente actividad es administrar insulina según prescripción, ya que este paciente está presentando una complicación que es la hiperglucemia. Y consultar con el médico si persisten o empeoran los signos y síntomas de hiperglucemia y cómo nosotros podemos ayudar a este paciente para que se disminuya. Y fomentar el autocontrol de la glicemia. La siguiente intervención es identificación de riesgos genéticos. Aquí una variedad de genes han sido asociados al desarrollo del síndrome metabólico. Por ejemplo, los genes reguladores de la lipólisis, la termogénesis, el metabolismo de la glucosa y del músculo. Aquí no se debe de dejar de señalar la influencia de factores genéticos. Y como primera actividad tenemos que obtener o revisar la historia clínica completa, incluidos los antecedentes prenatales y obstétricos, el historial de desarrollo del estado de salud pasado y presente en relación con la enfermedad genética confirmada o sospechada. Determinar la presencia y la calidad del apoyo familiar de otros sistemas de apoyo y habilidades previas de afrontamiento. Obtener o estudiar los antecedentes familiares exhaustivos y construir el árbol genealógico de como mínimo de 10 generaciones. Esto para saber de dónde es que puede provenir alguna de estas enfermedades crónico-degenerativas del paciente. O también podemos hacer un árbol genealógico de las siguientes generaciones para saber si pueden o no desarrollar la enfermedad que este paciente tiene. Como siguiente actividad es proporcionar al paciente un resumen escrito del asesoramiento de identificación del riesgo. Y como última actividad, explicar las ventajas, los riesgos y los costes económicos de las opciones diagnósticas. La siguiente intervención es 5540, potenciación de la disposición de aprendizaje. Como actividades tenemos explicar cómo la información ayudará a que el paciente cumpla con sus metas. O sea, cómo esta información, la que nosotros le vamos a proporcionar al paciente, puede ayudarle a él. Esto es con el fin de que le quede aún más claro que el estilo o el cambio del estilo de vida le puede ayudar y puede ser de manera muy positiva para su salud. Como siguiente actividad, ayudar al paciente a darse cuenta de la gravedad de su enfermedad si se considera oportuno. Aquí el paciente puede no estar consciente de lo grave que es su enfermedad y nosotros debemos hacerle entender con palabras claras, pero no faltando nada al respeto, lo grave que es su enfermedad y la gravedad que puede tener más adelante, porque quizá ahora no se encuentre con complicaciones severas. Como siguiente actividad, ayudar al paciente a conseguir la capacidad de controlar la progresión de la enfermedad según corresponda. También facilitar la aceptación de la situación por parte del paciente según corresponda. Aquí el paciente ya, nosotros una vez explicado la gravedad de su enfermedad, el paciente debe de aceptar su enfermedad y aceptar esta situación por la que está pasando y por la que va a pasar. Ayudar al paciente a ver acciones alternativas que impliquen menos riesgo para su estilo de vida, si es posible. Por ejemplo, si al paciente le cuesta mucho trabajo cambiar la dieta que éste consume, podemos irle introduciendo ejercicios para evitar el sedentarismo. Y
tenemos por último las referencias bibliográficas que se utilizaron en estas diapositivas. Y muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Eso sería el final del plan de cuidados de enfermería estandarizados en pacientes con síndrome metabólico.